La muerte roja había asolado profundamente toda la comarca. Ninguna peste había sido tan fatal ni tan espantosa. La sangre era su avatar y su sello, la rojez y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores y súbitos desvanecimientos, y luego un profundo sangrar de los poros al que seguía la muerte. Las manchas de color escarlata que aparecían en el cuerpo de la víctima, y especialmente en el rostro, eran la barrera que ahuyentaba todo socorro y toda compasión de sus semejantes. La presencia, progreso y final de la enfermedad duraban media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron medio despoblados, reunió a 1 millar de sus amigos sanos y despreocupados, elegidos entre los caballeros y damas de su corte, y con ellos se retiró a la profunda reclusión de una de sus encastilladas abadías. Era una extensa y magnífica construcción, invención del gusto excéntrico pero majestuoso del príncipe. Ceñía la abadía una poderosa y elevada muralla, una muralla con puertas de hierro. Los cortesanos se llevaron consigo hornillos y grandes martillos, y después de haber entrado soldaron los cerrojos. Habiendo resuelto no dejar medios de salida ni de entrada, a los repentinos impulsos de la desesperación o locura de los que se hallaban dentro, la abadía estaba abundantemente aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior se las compondría mejor como pudiese. Mientras tanto, era necedad afligirse o preocuparse. El príncipe había previsto ya todo cuanto significaba placer. Allí había bufones, bailarines de teatro, músicos, belleza, vino. Todo esto y la seguridad se hallaban dentro. En el exterior estaba la muerte roja. A finales del 5º o 6º mes de su retiro, y mientras la peste aumentaba en el exterior, el príncipe Próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más inusitada magnificencia. La mascarada era una voluptuosa escena. Pero antes, permítanme describir los salones donde se celebró. Eran 7, una suite imperial. Sin embargo, en muchos palacios tales suites forman una línea alargada dotada de puertas correderas que al abrirse muestran una continua perspectiva de todos los salones. Pero allí el caso era diferente, como así podía esperarse de la pasión del príncipe por todo lo extravagante. Los salones se hallaban dispuestos de tal forma que la vista apenas podía abarcar uno solo de ellos. Cada 20 o 30 yardas de distancia había un brusco recodo, y en cada recodo un nuevo efecto. A derecha e izquierda, y en el centro de cada pared, se abría una ventana gótica que daba a un cerrado pasillo, que se extendía siguiendo las revueltas de la serie de los salones. Las ventanas estaban provistas con cristales de color, cuyo matiz variaba de acuerdo con el que predominaba en la decoración de cada sala. Por ejemplo, el salón del extremo oriental estaba decorado en azul y en consecuencia la ventana también. El segundo salón mostraba una decoración en púrpura, en mobiliario y tapicería, y allí las ventanas mostraban el mismo color. La tercera sala era verde, y verdes eran asimismo los cristales de las ventanas. El cuarto salón estaba tapizado y amueblado, en color anaranjado. El quinto salón en blanco, el sexto en color violeta. La séptima sala estaba rigurosamente amortajada con negras colgaduras de terciopelo, cortinones que descendían sobre los muros, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra de igual material y color. Pero únicamente en aquel salón las ventanas diferían de este último. Los cristales eran de color escarlata, de un fuerte color de sangre. Por otra parte, en ninguna de las 7 estancias había lámparas ni candelabros entre la profusión de ornamentos de oro que se hallaban dispersos por todas partes o pendientes del techo. No había luz de ninguna clase que emanara de lámparas o bujías dentro de aquel conjunto de salones, pero en los pasillos que la circundaban se alzaban frente a cada ventana pesados trípodes que sostenían braseros llameantes, cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales de color. De aquel modo se iluminaba deslumbradoramente la sala. Así se producían una porción de llamativos y fantásticos reflejos. Pero en la sala occidental, o negra, el efecto de la luz del fuego
que se esparcía sobre las negras colgaduras y a través de los cristales teñidos de color sangre, era espeluznante, en extremo, y daba un aspecto tan singular a los semblantes de los que allí entraban, que muy pocos eran los que se atrevían a poner el pie en el interior del recinto. También en aquella sala había, en el muro occidental, un gigantesco reloj de ébano. El péndulo oscilaba de un lado a otro con pesado y monótono sonido, y cuando el minutero había dado la vuelta a la esfera e iba a sonar la hora, surgía de las mecánicas entrañas del reloj un sonido claro y recio, profundo, sumamente musical, pero tan peculiar y acentuado que cada vez que sonaba la hora, los músicos se veían obligados a detenerse momentáneamente para escuchar su sonido, y de este modo los que bailaban se veían obligados también a cesar en sus revoluciones. Se producía un breve desconcierto en la alegre reunión y mientras aún sonaba el reloj, se observaba que hasta los más frívolos se tornaban pálidos, y los de más edad y sosegados se pasaban la mano por la frente como en confusa meditación. Pero en cuanto los ecos del reloj habían cesado totalmente, una risa cualquiera sonaba en la sala de baile, los músicos se miraban entre sí y sonreían, como avergonzándose de su nerviosismo, y todo el mundo se juraba que cuando volviera a sonar el reloj no se inmutarían lo más mínimo. Después, transcurrido el intervalo de los 60 minutos, 3600 segundos de un tiempo que vuela, volvía a hablar el reloj y volvía a producirse el mismo desconcierto y meditación de antes. A pesar de todo, aquello era un magnífico espectáculo. Los gustos del príncipe eran muy singulares, poseía fina percepción para los colores y sus efectos, menospreciaba la exigencia de decoro de la moda de aquellos momentos. Sus planes eran audaces y sus concepciones destacaban con brillo realmente barbárico. Sin duda alguna hay muchas personas que le habrían tomado por loco. Sus partidarios opinaban que no lo era, pero sí era preciso escucharle, verle y tocarle para estar seguro de que en realidad no era un enfermo mental. Personalmente había dirigido en gran parte la elección del mobiliario destinado a las 7 salas con ocasión de aquella gran fiesta. Asimismo, su propio gusto había prestado carácter a las máscaras. Los que esto lean pueden tener por seguro que eran grotescas. Allí había mucho de brillante, de relumbrón, de mordaz, de fantástico, mucho de lo que más tarde se había visto en Hernani. Había figuras de tipo árabe con miembros y accesorios inapropiados. Había delirantes caprichos que más bien parecían atavíos de locos. Había mucho de bello, de licencioso, de extravagante, de raro, de temible, y no poco de lo que pudiera haber causado repugnancia. Arriba y abajo, por las 7 grandes salas se pavoneaba una muchedumbre de pesadilla. La gente, aquellas figuras de pesadilla atravesaban los salones contorsionándose, tiñéndose con el color del ambiente, haciendo que la estrafalaria música pareciese el eco de sus pasos. Entonces sonaba nuevamente el reloj de ébano que se encontraba en la sala de aterciopelado negro. Las figuras de pesadilla se inmovilizaban. Y así durante un momento todo guarda silencio menos la voz del reloj. Luego su eco va muriendo, no ha durado más que un instante, y se escucha una risa contenida a medias. Y una vez más la música suena, reviven los ensueños, las figuras se retuercen yendo de acá para allá más alegremente que nunca, tomando el color de las ventanas que muestran diferentes matices, a través de las cuales se proyectan los rayos de luz de los braseros, pero en la sala más occidental de las 7 no hay en aquel instante ninguna máscara, porque nadie se atreve a entrar allí. A medida que la noche va transcurriendo, allí se esparce una luz más tétrica a través de los cristales que parecen teñidos de sangre. La negrura de los negros cortinajes que reciben aquella extraña luz causa terror, y hasta los oídos de los que ponen el pie en aquel salón llegan las campanadas de aquel reloj con sonido más solemne y acentuado que el que puedan escuchar desde las otras salas llenas de regocijo. Pero en las demás salas había una densa muchedumbre. En ellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta llegaba a su auge cuando en el reloj comenzaron a sonar las campanadas de la medianoche. Y entonces, como antes, la música cesó.
y cesaron también las revoluciones de los bailarines. Y también como antes, se produjo una angustiosa suspensión de todas las cosas, pero en aquellos momentos tenían que sonar 12 campanadas. Y quizá por disponer de más tiempo, de más segundos de meditación, la muchedumbre guardó un silencio más profundo que nunca. Y quizá debido a ello, hubo mucho más tiempo para que muchas personas de las que se hallaban presentes notasen la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y al extenderse el rumor de aquella nueva presencia, acabó por suscitarse entre todos los presentes un rumor que expresaba la desaprobación y el asombro, y finalmente la repugnancia y el horror de todos. En una asamblea de fantasmas como los que he descrito, bien puede suponerse que ninguna aparición ordinaria o incluso extravagante hubiese producido alguna clase de emoción. A decir verdad, la licencia carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero la figura en cuestión superaba los límites del equívoco o decoro del príncipe. Hay ciertas cuerdas en el corazón, incluso en los hombres más temerarios, que no pueden tocarse sin provocar emoción. Aún entre los más descarriados, para quienes la vida y la muerte son igualmente pura chanza, hay cosas con las que no puede jugar y bromear. En efecto, todos los presentes parecían sentir profundamente que tanto en el vestir como en el comportamiento de aquella extraña máscara no había ni gracia ni decencia. Su figura era alta y amortajaba de pies a cabeza con los ropajes de la tumba. La máscara que ocultaba su rostro se hallaba dispuesta de tal forma que se asemejaba al semblante de un rígido cadáver, y hasta tal punto llegaba su parecido que el examen más minucioso había fracasado de intentar descubrir el engaño. Aun así, su aspecto hubiera podido soportarse, si no aprobarse, por parte de todos los aturdidos disolutos que la rodeaban. Pero aquella máscara había adoptado el exacto tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban salpicadas de sangre, y su ancha frente, así como el resto del rostro, aparecía rociada por aquel horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se posaron sobre aquella espectral imagen, que con lentos y solemnes movimientos para representar mejor su papel, avanzaba entre los bailarines, en un principio se estremeció con fuerte sacudida, ya fuese de terror o de asco, pero un momento después enrojeció de cólera. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban a su lado. ¿Quién se atreve a insultarnos con esa burda blasfemia? Aprésenlo y desenmascárenlo, para que sepamos a quién hemos de colgar de nuestras almenas cuando salga el sol. Era en la sala azul donde se hallaba el príncipe con un grupo de cortesanos a su lado. Al principio, mientras él hablaba, hubo un ligero movimiento de avance del grupo hacia el intruso, que en tal momento estuvo al alcance de sus manos, y luego continuó avanzando lentamente hacia el príncipe. Pero a causa de cierto indefinido terror que la loca arrogancia de la máscara había infundido en toda la concurrencia, no hubo nadie que le pusiera la mano encima para detenerle, de tal modo que, sin que nadie lo impidiera, pudo pasar a una yarda de distancia del príncipe, y mientras la vasta reunión, como obedeciendo a un unánime impulso, retrocedía desde los centros de los salones hacia los muros, la máscara continuó su camino impasiblemente, adoptando el mismo paso mesurado y solemne que le había caracterizado desde su aparición, cruzando desde la sala azul hasta la púrpura, de esta sala a la verde, a la anaranjada, igualmente a la blanca, y desde aquí hasta la de color violeta, antes de que se hubiese producido un movimiento para detenerle. Sin embargo, fue entonces cuando el príncipe, enloquecido por la ira y la vergüenza, ante su momentánea cobardía, avanzó rápidamente para cruzar las 6 salas, sin que nadie le siguiese a causa de aquel espantoso terror que se había apoderado de todo el mundo. Blandía su daga desenvainada y se había acercado con gran impetuosidad a unos 3 o 4 pies de aquella figura que se retiraba cuando esta última, habiendo alcanzado los confines de la cámara de terciopelo negro, se volvió súbitamente e hizo frente a su seguidor. Sonó un agudo grito y la daga cayó,
centelleando sobre la negra alfombra seguida por el cuerpo del príncipe próspero que ya era cadáver. Entonces, con el frenético valor de la desesperación, un tropel de invitados se precipitó a un tiempo a la negra sala y, asiendo a la máscara cuya figura se mantenía erguida e inmóvil junto al reloj de ébano, lanzaron al unísono un grito de espanto al comprobar que los ropajes funerarios y aquella máscara que se parecía tanto al rostro de un cadáver y que ellos acababan de asir con tanta rudeza, no alojaban a ninguna forma tangible. Entonces se reconoció en el acto la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón, en plena noche, y uno por uno fueron cayendo los alegres libertinos por las salas de la orgía, salas regadas de sangre, y cada uno de los presentes murió tal y como había caído. La vida del reloj de ébano también se extinguió con la del último de aquellos libertinos, y expiraron asimismo las llamas de los trípodes, y las tinieblas, y la ruina, y la muerte roja ejercieron sobre todo el lugar ilimitado dominio.